Hola Pilar, muchas gracias por atendernos aquí en el Ibiza Tech Forum. Acabas de moderar una conversación centrada en las grandes preguntas del ecosistema emprendedor. ¿Por qué muchas startups no consiguen financiación y qué necesita España para competir en los niveles de los grandes hubs internacionales? Pues bueno, como resumen, la verdad es que he tenido, primero, muchas gracias por invitarme y segundo, hacer un resumen porque he tenido la suerte de moderar una mesa con mucha experiencia, con founders y con startups. Entonces, lo que se ha puesto de manifiesto claramente es, primero, que para conseguir financiación las startups tienen que buscar primero todos los instrumentos, porque hay muchos en el mercado, pero ante todo tienen que saber en qué fase están y a quién dirigirse, porque si no van a perder mucho tiempo. Entonces, hay que estudiarse bien y hacer los deberes, como decían, saber en qué fase estoy, a quién me tengo que dirigir y qué instrumento es el que me conviene a mí en estos momentos. Eso punto número uno. Y bueno, y sobre todo que su startup sea escalable, porque una cosa es que sea rentable y otra cosa que sea escalable, porque los inversores entran para poder salir y ganar una cantidad de dinero, pero si no es escalable en esa figura de J que se ha comentado, pues no invertirán. Entonces, esos son los requisitos para los inversores. Y luego, ¿qué es lo que necesita España? Pues se ha puesto de manifiesto que el problema son los exits, ¿no? Un inversor entra, pero luego se queda ahí atrapado y no puede salir, y es un problema un poco cultural, entre ellos los corporate españoles y los fondos de pensiones españoles, a diferencia de otros países, no compran startups. En España, como se ha mencionado, en los últimos 20 años solamente 10 startups han sido compradas por corporates, mientras en el mundo están continuamente. Luego, segundo, el mercado secundario, aunque se está trabajando en ello y soy consciente desde Bolsas y Mercados Españoles, pues habría que de alguna manera legalmente facilitar el acceso para que puedan salir a un secundario. Es muy difícil porque la legislación es muy encorsetada y es difícil para ellos. Y luego fondos de growth que permitan vender las startups de los venture capital y private venture a otros fondos más grandes que puedan comprárselas, porque el problema que están teniendo es que se está secando también los inversores privados porque están invertidos, no pueden vender para volver a tener dinero para volver a invertir. ¿Qué ingredientes tiene que tener una empresa, para demostrar que es atractiva para un inversor? Pues bueno, para mí es fundamental. Nosotros que hemos invertido en los 2 últimos años 3.000 millones en fondos y en coinversión directa, tenemos actualmente 150 compañías en cartera y 40 fondos. Es fundamental el equipo. Obviamente es súper importante. En segundo lugar, que estén market oriented, que me da un poco de pena usar términos ingleses, pero bueno, así nos entiende todo el mundo, ¿no? Hay ideas buenísimas, pero si no solucionan una necesidad del mercado, por muy buena que sea la idea, no va a prosperar. Y en tercer lugar, pues bueno, lo que había comentado, que hemos comentado anteriormente en la mesa, que es lo que se ha puesto de manifiesto: conocer bien tu mercado, conocer dónde estás, dónde tienes que acudir, porque si no será imposible. Esa startup se quedará por el camino y será un esfuerzo inútil. ¿Qué errores financieros se suelen cometer cuando buscan ese dinero para desarrollar la compañía? A veces van demasiado rápido las startups a intentar conseguir esa financiación y les falta un poco de recorrido. Sí, yo creo que uno para mí es no planificar, ¿sabes? Porque obviamente yo entiendo que la soga te aprieta, ¿no? Y entonces tú vas buscando financiación, pero a veces es mejor planificar bien los hitos que vas a cumplir y ir a una financiación que te permita cumplir todos los hitos, no uno por uno, porque entonces el emprendedor, en vez de estar centrado en desarrollar su producto, en llegar al mercado y hacer las modificaciones que sean necesarias, tienen que estar abiertos a hablar con las empresas a los que se lo van a vender para que si necesitan hacer modificaciones, y en vez de estar pendientes de eso, pues están pendientes de levantar rondas.
Entonces, claro, al final no prospera. Entonces, una planificación es importante. Luego, en segundo lugar, pues como comentábamos antes y se ha dicho en la mesa, saber en qué estado estás y qué instrumentos hay para el estado donde estás. Hay instrumentos públicos, hay distintas instituciones y privados. Y yo creo que en España, debido al músculo financiero que no es tan grande como en otros países, es necesaria la financiación de ambos para poder crecer. Entonces tienes que hacer un estudio de tu mercado, de tus clientes y de qué instrumentos financieros puedas conseguir en la etapa en la que estés. Esa colaboración que comentabas público-privada puede mejorar la situación de las startups y de esos emprendedores que muchas veces no emprenden porque no tienen facilidades para emprender. Efectivamente, a ver, yo como he comentado, en España no existe ese músculo financiero que existe en otros países, como comentábamos, corporates no invierten, fondos de pensiones no invierten, etcétera. Entonces, pues es necesario, es un fallo de mercado y por eso está el sector público actuando en ese fallo de mercado. Existen distintas instituciones, entre ellas la que yo represento, obviamente, CEDET Invierte, que siempre estamos pendientes de los fallos de mercado y ver cómo podemos ayudar, pero como no puede ser de otra manera, actuamos bajo la ley y entonces nosotros no podemos dar ayudas de Estado, necesitamos también al privado para que nos acompañe, ¿no? Entonces, esta colaboración público-privada es necesaria en el mercado y las startups tienen que acudir a ambos. Porque nosotros lo que hacemos es un efecto palanca y le quitamos riesgo al privado. Si un privado quiere invertir en ti, tú necesitas 2 millones y el privado no quiere invertir más que 1 millón, nosotros podemos poner el otro 1 millón. Le estás quitando el riesgo, estás dando tú el músculo financiero que ellas necesitan y ya están cubriendo esa etapa, ¿no? Entonces, nunca se olviden de mirar los distintos actores públicos que existen que pueden ayudarles en las distintas etapas, ¿no? ¿Qué indicadores debería tener claros cualquier fundador antes de sentarse con un posible mecenas? Bueno, indicadores. Realmente, a ver, obviamente lo que te van a ver a nivel financiero es la escalabilidad, ¿no? Entonces, como se ha dicho también con mucho acierto en el panel, pues no es lo mismo que te invierta un venture capital que te está mirando el margen de contribución que te invierta un private equity, que entonces ya va más a EBITDAs, ¿no? Pero bueno, aparte de esos indicadores financieros, era lo que comentaba, para que te inviertan tú tienes que estar orientado al mercado. Y no puedes hacer un pitch, que es lo que se hace, ¿no?, delante de los inversores, y no saber quiénes son tus competidores o si existe, porque a mí me ha pasado que vienen y dicen, no, esto no, es que no existe, y digo, pues si eres el quinto que me cuentas lo mismo, ¿no? Entonces, para un emprendedor es muy importante, y ahora tienen la IA, que es muy fácil, ver quién en el mundo está planteando soluciones, si no son iguales, que puedan ser soluciones al mismo problema. ¿Y cuál de las dos son más escalables, las otras o las tuyas, ¿no? Entonces, tienes que hacer realmente, el estudio de mercado es muy importante, aparte de los números financieros, que por supuesto. Para que un ecosistema sea competitivo, como hemos estado comentando, no basta con tener una buena idea. Hay que desarrollar esa idea, ser competitivos, hacer un informe DAFO, ver oportunidades, debilidades, quién tiene una empresa similar a la nuestra. Hacen falta inversores, instituciones que avalen los procesos y el talento. ¿Tiene España los ingredientes necesarios para competir con otros hubs internacionales? Pues el talento, desde luego que lo tenemos. Aquí en España creo que sobra el talento, vamos, no sobra porque nunca es malo tener, ¿no? Pero que hay muchísimo talento. Y de hecho, mucha gente del extranjero viene para atraer ese talento. Con lo cual esa parte no hace falta. La que hace falta por parte de esos emprendedores, como me he repetido antes, es lo de enfocar su producto a la necesidad real que existe en el mercado, y si hace falta hacer variaciones, porque claro, yo entiendo que un emprendedor su producto es como su hijo, ¿no? Y entonces no lo quiere tocar, le parece guapísimo tal y como está, ¿no? Si le ha salido rubio con ojos azules, pues está encantado, pero si el mercado lo quiere moreno con ojos negros, tú vas a tener que modificarlo, ¿no? Y entonces eso, la única manera es estar en diálogo con otras empresas que van a comprar tu producto. Yo, gracias a mi trabajo, viajo mucho, veo otros ecosistemas, el americano, francés, alemán, y
y esa relación con empresas es fundamental para poder ir encaminando tu producto a que realmente sea escalable, ¿no? Y luego, bueno, el ecosistema español, pues eso, como todos, nadie es perfecto, tiene sus fallos, y para mí lo más importante es lograr que se hagan los exits y cómo podemos agilizar esa parte. Ahí tenemos responsabilidad tanto los privados como los públicos y tenemos que ponernos a hacer los deberes. Los privados, como he dicho antes, los corporates y los fondos de pensiones. Yo creo que a nivel regulación se podría también facilitar esos exits, tanto para hacer incentivos, porque al final los inversores lo que necesitan son incentivos, ¿no? Y yo creo que regulatoriamente podríamos estudiar qué posibilidades existen, igual que qué posibilidades existen para facilitar el acceso a un mercados secundarios y ponerlo todavía más sencillo, ¿no? Con lo cual, bueno, el ecosistema desde la parte pública se tiene que estudiar la regulación, desde la parte privada es un cambio de cultura y de hacer que la gente se involucre, ¿no? Y ver que al final lo que tiene valor añadido aporta más a la economía y al bienestar social, y que los corporates, aunque sea solo por responsabilidad social, tendrían que estar invirtiendo en este tipo de startups que solucionan problemas buenos para la economía, para la sociedad y para el futuro del país. La pregunta del millón: ¿cuál es la clave para pasar de crear buenas ideas y buenas startups locales a construir compañías globales? Primero, es un largo plazo. O sea, el problema que tiene mucha gente es la idea de que, bueno, yo monto una startup y doy un pelotazo. No. Emprender es una profesión, hay que dedicarle 24/7, ¿no?, horas del día para que aquello realmente sea global. Y hay que hacer muy bien los deberes, si no, nunca vas a ser un unicornio o una global. Entonces, bueno, yo diría sobre todo eso, rodearte de un buen equipo, porque sin el equipo no vas a salir a nada. Es verdad que al principio es difícil porque, claro, no se tiene dinero y el emprendedor quiere hacerlo todo, pero obviamente normalmente el tecnólogo no sabe nada de finanzas y si planteas mal las finanzas vas a acabar estrangulando tu compañía. Entonces, bueno, es necesario tener un CTO, un CEO, un CFO, el equipo es súper importante y sobre todo también alguien para ventas, por supuesto. Mi siguiente pregunta va relacionada con eso porque desde la perspectiva de una CFO, ¿qué importancia tiene la disciplina financiera desde un inicio en una startup? Muchísima, muchísima. Te condiciona el crecimiento posterior, absoluta y totalmente. Depende de qué instrumentos utilices, te diluyes, que puedes, y con quién te diluyes, con quién te estás asociando, qué condiciones estás firmando, pueden estrangular totalmente a la compañía y obviamente sacarte de ella, ¿no? Pero lo importante no como emprendedores que te saquen, es que esa compañía que tuviera un producto bueno puede acabar en nada porque te has financiado incorrectamente. Yo conozco compañías con buenos CFOs que desde que entraron han multiplicado por 3 sus ventas, su EBITDA, y en cambio otras con CFOs que son malos y son productos que son igual de buenos, pues se van extinguiendo, ¿no? Se quedan varados. Sí. Es muy importante, sí, como comentabas, el equipo personal. Ya para finalizar, ¿qué consejo directo darías a quien tiene una startup y está buscando financiación este año? Primero, que de verdad que se estudie todos los instrumentos que hay, porque hay muchos públicos, que esos siempre son más, digamos, suaves. Aunque dicen, es que es un rollo, que hay que cumplir mucha legislación y tal. Sí, pero pues tienes préstamos participativos, tienes subvenciones, tienes coinversiones que te pueden ayudar antes de que entre nadie más, ¿no? Luego, cuando tiene que entrar más capital, por supuestísimo, bueno, pues eso, nosotros tenemos las subvenciones Neotec, NISA tiene los préstamos participativos. Luego ya cuando tiene que entrar en capital es importante que también entre un público porque digamos que es también un socio más estable, más a largo plazo que los privados, ¿no? Ahí pues ya estamos otros actores como puede ser, aparte de nosotros, CDT invierte el ICO, Cofides, etcétera, ¿no? Hay la SED, etcétera. Pero
es muy importante saber con quién te casas. Te casas para muchos años. Esto es como eso, el matrimonio bien avenido o un divorcio, ¿no? Entonces, en algún momento se van a tener que separar los caminos y es muy importante saber con quién has firmado y qué condiciones has firmado. El problema de las startups es que al principio no saben que tienen que firmar y firman lo que no deben, ¿no?